Progress. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, ok. Buenas noches, soy hermano Leonardo. El día de hoy vamos a aprender juntos la palabra de Dios con el tema de la evangelización y vamos a empezar con pidiendo la ayuda a nuestro Señor con oración. Vamos a orar juntos para empezar. Oremos juntos. Dios nuestro Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por permitirnos esta noche aprender tu palabra. Estamos reunidos todos los hermanos santos que amamos tu palabra y que queremos aprender tu voluntad y ponerla guardada en nuestro corazón para aplicarla en nuestra vida. Ayúdanos, por favor, Señor, para que podamos cumplir todas las cosas que tienes preparadas para nosotros en este mundo mientras vivimos esperando tu venida. Te queremos pedir que nos des el entendimiento por medio del Espíritu Santo y que doblegues nuestro corazón humillándolo para tener solamente por alto tu palabra y que nos des siempre el conocimiento de tu verdad. Todavía somos muy débiles y hay muchas cosas que también lastiman nuestro corazón y hay muchas dificultades en la vida de cada uno de nosotros. Pero Señor, susténtanos con tu palabra que permanece para siempre. Y el día de hoy también queremos recibir tu enseñanza. Guarda el corazón de todos los que escuchan atentamente y también permíteles la disposición para que atiendan tu palabra como palabra de Dios y no palabra de hombre. Y guarda a todos los hermanos y hermanas que están en camino para conectarse a escuchar tu palabra, para que puedan estar con nosotros y atender al 100% tu palabra. Guarda los labios del que predica, que son imperfectos, para que solamente hable palabras de Dios y no de hombre. Confiamos en ti totalmente y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó y nos ama siempre. Amén. Muy bien, hermanos, buenas noches. El día de hoy vamos a aprender este tema muy importante para entender cuál es el papel que nosotros tenemos mientras vivimos en este mundo. Hemos aprendido varias cosas y el día de hoy vamos a aprender un tema muy importante también que se llama evangelización. Vamos a aprender, en resumen, qué es este tema y también vamos a aprender por qué nosotros debemos siempre guardarlo en nuestro corazón y tenemos que también entender y tenemos que ponerlo por obra. Por eso les pido que pongan mucha atención, aunque no sé cuál sea su condición actualmente en sus hogares, pidiendo siempre la ayuda a Dios durante el resto de la predicación del día de hoy. Escuchemos atentamente en la palabra de Dios. Vamos a iniciar con un versículo bíblico que está en San Marcos capítulo 16, versículo 15. Les voy a leer. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este es el mandato que nuestro Señor ha dado para que cumplamos mientras vivimos en este mundo. Primeramente, lo que tenemos que pensar es que nosotros que vivimos en este mundo y también que llevamos nuestra vida en esta tierra, tenemos una esperanza distinta a las personas de este mundo. Si hemos sido salvos, si de verdad hemos recibido la salvación, la Biblia dice que ahora nosotros tenemos un nuevo objetivo de nuestra vida y tenemos también una meta y una prioridad que debemos siempre recordar. Y una de ellas es la meta de predicar el Evangelio durante toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros, antes de conocer la verdad, antes de entender qué es la gracia de Dios y antes de comprender la misericordia de Dios para nuestras vidas, nosotros vivíamos en este mundo sin conocer por qué estamos viviendo. Vivíamos en este mundo también sin entender cuál es nuestro propósito y también cometiendo los pecados a veces con intención y sin intención. De esa manera vivíamos en este mundo. Y la Biblia dice que eso es la vanidad, que no tiene el propósito claro, aunque las personas se esfuercen y aunque también intenten obtener muchas cosas en este mundo, es decir, todo lo que hacen
Si no es para la gloria de Dios quien ha creado a todos nosotros, entonces no tiene sentido. Pero para los cristianos salvos es diferente. Y el Señor es la primera orden que dio a todos los salvos, aquellos que realmente hemos recibido la salvación. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda la criatura. Esta es la principal razón por la cual después de recibir la salvación, nosotros vivimos en este mundo. Es decir, no hay otra cosa más importante que nosotros podemos hacer y no hay una prioridad más importante en nuestro corazón que vivir para esta voluntad. Por eso en la Biblia siempre nosotros encontramos el ejemplo perfecto de nuestro Señor. Él siempre hacía la obra de Dios y para salvar a todos vino a este mundo. Él tomó la forma del hombre y también se hizo hombre humillándose a sí mismo para darnos la vida eterna, ¿verdad? Y él, mientras vivía en este mundo, desde que era niño hasta su vida de ministerio, predicando el Evangelio, él siempre decía, la obra de mi padre tengo que hacer y tengo que atender los negocios de mi padre. Si nosotros leemos el libro de Lucas capítulo 2, ahí podemos encontrar que el Señor dijo que él tenía que estar en los negocios de su padre. ¿Cuáles son los negocios de su Padre? ¿Por qué vino el Señor a este mundo? Para darnos la vida eterna, para que nosotros seamos librados de la condenación del infierno eterno y para que podamos tener una esperanza viva en el cielo eterno, para que por medio de su sangre y su sacrificio en la cruz podamos tener esa certeza en nuestro corazón. Él vino desde su juventud preparándose para que pudiera cumplir esa verdad. Y siempre en todos los lugares su único objetivo era predicar el Evangelio. Y por eso su único deseo era predicar a todas las almas perdidas. Dios valora nuestras almas más valiosas que todo el mundo y por eso tenemos que entender esta verdad. El predicar el Evangelio es lo más importante porque es la primera orden que el Señor nos ha dado. ¿Sí me explico? Tenemos que comprenderlo. Pero antes de entrar a detalles sobre el evangelización, antes de entrar a detalles sobre lo que vamos a aprender el día de hoy, quisiera preguntarles una cosa. Siempre aprendemos sobre el tema de la evangelización o también la predicación, pero quisiera preguntarles, ¿qué es el evangelio? Así, si le preguntaran a usted, oye, ¿qué es el evangelio? ¿Les sabría responder a las personas? Muchas veces esta es la pregunta que a veces es muy simple, pero que dejamos pasar en nuestra vida. No aprendemos la Biblia, memorizamos versículos bíblicos, pero ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es lo que siempre tiene que estar guardado en nuestro corazón y es la base fundamental de toda la Biblia. Por eso, comprenderlo y poder expresarlo a otros es lo más importante. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es? Bíblicamente tenemos que aprenderlo también. Pero si nosotros buscamos el significado de Evangelio, esta es una palabra que apareció del latín y luego del griego. En simples palabras, esta palabra significa la buena nueva, o si lo interpretamos a nuestro idioma actualmente, como la buena noticia. En la Biblia aparece que Dios quiere dar la buena noticia a todos los hombres del mundo. Quiere enseñar cuál es el propósito por el cual están viviendo y quiere que cuando lo conozcan, vivan por él. El Evangelio en sí mismo es la buena noticia, pero ¿de qué buena noticia está hablando la Biblia? ¿Y cuál es la noticia que Dios dice que nosotros creamos? Vamos a ver bíblicamente, vamos a buscar en la Biblia, Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Si lo tienen, se los leo. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Hablando acerca del evangelio y también de los hermanos que han recibido este evangelio, dice que perseveren en el evangelio. Pero ¿qué es el evangelio? Los versículos siguientes lo están explicando.
el versículo 3 y el versículo 4. Vamos a leer juntos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Si nosotros aprendemos esto, tenemos que entenderlo. Aquí que dice que es el Evangelio, el versículo 1 dice, perseverad en el Evangelio que les he predicado. Si lo hemos recibido correctamente, en él debemos perseverar. ¿Y qué es el Evangelio? Al ver estos versículos, versículo 3 dice que es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y el versículo 4 dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En simples palabras, para que podamos entenderlo bien, el Evangelio es la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Todo lo que está escrito en la Biblia desde el Antiguo Testamento, la promesa que Dios hizo a los profetas y enviándoles también todas las palabras acerca de Jesús, es que vendría a este mundo el Dios mismo tomando la forma del hombre. ¿Para qué? Para dar su vida en rescate de todos los pecadores del mundo, para salvarme a mí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. Si a nosotros nos preguntan, ¿qué es el Evangelio? Tenemos que saber responder. El Evangelio bíblicamente es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la verdad más importante de todas las verdades que puedan existir. Es la verdad que traspasa toda la historia de la humanidad, porque es la más importante. Para nosotros los cristianos salvos, esto es lo que nos hace vivir en este mundo. El hecho de que el Señor haya muerto por nuestros pecados, cuando nosotros ni siquiera sabíamos eso, Él lo ha cumplido. Y también el hecho de que haya resucitado para confirmar que realmente perdonó todos nuestros pecados, es la obra más grande que Dios ha hecho en este mundo. Además de que Dios haya creado los cielos y la tierra y que gobierne esta historia de la humanidad, la obra más grande que Dios ha hecho es esta, el Evangelio. Y Dios quiere que nosotros lo comprendamos y que anunciemos esta verdad a todos los hombres. Predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Porque viven en este mundo sin saber por qué están viviendo. Y viven en este mundo gastando la vida que Dios les ha permitido, disfrutando a sí mismos, pensando que la vida que tienen es de ellos. Sin embargo, la Biblia nos enseña claramente, esta vida que nosotros estamos viviendo de 70 u 80 años no lo es todo. Es una vida corta y después de esta vida viene la vida verdadera que es la eternidad. Y para librarnos de la condenación eterna, Dios quiere que anunciemos esta verdad a las personas, que anunciemos el Evangelio a los hombres, aquellos que no han sido salvos, para que sean salvos, para que todos sus pecados sean perdonados. ¿Sí? Esto es lo que debemos entender primero. Y al día de hoy, ¿qué vamos a aprender? Los temas de hoy, los temas del día de hoy, los he resumido brevemente porque hablar del tema de la evangelización es muy amplio. Y siempre en la iglesia estamos aprendiendo el tema de la evangelización. ¿Por qué? Porque es todo de nuestra vida, por el cual nosotros vivimos en este mundo. En la Biblia aparece, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, que todo sea para la gloria de Dios. Y si somos salvos en nuestra vida, debemos entender eso. Lo que hoy vamos a aprender, así en tres secciones, primeramente, ¿qué es evangelizar? ¿Quién puede hacerlo? Son las preguntas, las primeras preguntas que vamos a considerar el día de hoy. ¿Qué es evangelizar bíblicamente? ¿Y quién puede hacer esta obra de evangelizar? También vamos a aprenderlo. ¿Cuándo hay que predicar y por qué hay que hacerlo? Y tercero, ¿cómo vamos a evangelizar? Es decir, ¿qué métodos y también qué tenemos que hacer nosotros para poder compartir esta verdad a todas las personas? Para que siempre que vivamos podamos enseñarlo a otros también.
¿Qué es evangelizar? ¿Qué piensan? Es la primera pregunta, las primeras preguntas que vamos a considerar. ¿Qué es evangelizar y quién puede hacerlo? En esta pantalla les mostraré en resumen los puntos más importantes que resumen qué es evangelizar. Le puse los versículos a un costado también y les estaré explicando los puntos también que aquí aparecen. Primeramente he puesto, evangelizar dice que es como la guerra. Evangelizar es como sembrar la semilla. Evangelizar también es como ser un embajador. Y evangelizar también en la Biblia aparece que es como una atalaya. Y en la Biblia también aparece que evangelizar es ser como un atleta que se prepara para triunfar en este mundo, para obtener una gloria en este mundo, una medalla, el primer puesto. ¿Por qué la Biblia enseña estos tipos y todos en realidad se conectan entre sí? Si nosotros aprendemos la Biblia, nos podemos dar cuenta de una cosa. En la Biblia solo aparece, nosotros que vivimos en este mundo, existe el reino de Dios y también existe el reino de Satanás. Así que viviendo en este mundo debemos entender, existe el reino de Dios y la Biblia dice, toda nuestra vida es como una guerra, es como una batalla. Para poder en nosotros vencer esta guerra, tenemos que conocer las maneras que podemos vencer. Sinceramente, para poder explicarles cada uno de estos puntos, al menos cada uno de ellos, necesitaríamos una sesión particular para cada uno de ellos, pero en resumen, porque vamos a aprender cosas el día de hoy un poco más directas para cómo poder evangelizar y también qué tenemos que hacer nosotros para evangelizar. Aquí les he resumido esta tabla para que puedan verlo. El evangelizar es como la guerra. ¿Por qué? Hay una lucha en este mundo. Nosotros, la Biblia dice, los cristianos salvos, los que no han recibido la salvación, son totalmente diferentes. Los cristianos salvos somos parte del reino de Dios, pero los que no han recibido la salvación, quienes todavía no comprenden el Evangelio en su vida, quienes todavía no han recibido el perdón de sus pecados, ellos no pertenecen al reino de Dios. Y si no pertenecen al reino de Dios, aunque ellos no lo sepan, en la Biblia dice, pertenecen al reino de Satanás. Por eso, en la Biblia está diciendo los cristianos salvos tienen que aprender a pelear esta batalla en este mundo. Primero, la primera batalla que tienen que vencer es para recibir la salvación. Y luego la siguiente batalla es que tienen que aprender a vivir peleando en este mundo para extender el reino de Dios en este mundo. Somos como los soldados que Dios ha llamado para rescatar a las almas de las manos de la potestad del diablo. Es decir, Dios dice que nosotros tenemos una autoridad, que Dios nos ha llamado para que podamos predicar esta verdad como los soldados del Señor. Alguien dice, es que yo soy pasivo, a mí no me gusta la guerra, yo soy muy tranquilo. Una disculpa, pero cuando Dios le hace entender la gracia de Dios, cuando ha recibido la salvación, aunque uno no quiera, de todos modos es parte del reino de Dios y es como ser tomado como uno de sus soldados para pelear esta batalla. Y siempre toda nuestra vida es una guerra, toda nuestra vida es una batalla, pero esta batalla es la más importante que debemos siempre luchar y también obtener la victoria mientras vivimos en este mundo. Tenemos que vencer el mundo, tenemos que vencer al diablo y tenemos que vencer nuestros propios deseos de la carne. Por eso Dios dice, predicar el Evangelio es vencer al mundo, predicar el Evangelio es vencer al diablo y predicar el Evangelio es vencerse a uno mismo. Por eso, evangelización en realidad es algo muy especial, es algo bien importante que nosotros debemos meditar, que no es una obra que cualquier persona pueda realizar, no es una obra que también podamos hacer por nuestras propias fuerzas, con nuestra propia sabiduría. Dios es el que nos tiene que ayudar y es el que nos tiene que enseñar la manera por la cual nosotros podemos vencer en este mundo. Por eso, en la Biblia enseña diciendo que nosotros fuimos tomados para no mezclarnos con este mundo y tenemos que luchar fervientemente para la gloria de Dios.
Ese es nuestro único propósito. Veamos en la Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 4, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 4, se los voy a leer. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En esta palabra nosotros podemos ver el versículo 3. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Como soldados tenemos que batallar. ¿Y cuál es la batalla que nosotros debemos librar? La batalla contra el mundo, la batalla contra el diablo, la batalla contra nuestros propios deseos, es la batalla que nosotros debemos librar cada día en nuestra vida. Por eso la Biblia aparece que evangelizar es como la guerra. Toda nuestra vida es en sí la guerra y tenemos que prepararnos, tenemos que también tomar las armas. En la Biblia dice que la palabra de Dios es la espada. ¿Por qué creen que nosotros aprendemos la Biblia? ¿Por qué creen que nosotros tenemos el estudio de la Biblia? No solamente para adquirir el conocimiento, sino para recibir las armas de parte de Dios, para que tengamos las herramientas para poder batallar en esta guerra. Si nosotros descuidamos esta verdad y también tomamos a la ligera la evangelización, entonces nuestra vida, llevando la vida cristiana en este mundo, va a sufrir problemas. Por eso, si consideramos primeramente esto, evangelizar es como la guerra, ¿no estaríamos nosotros más alertas y preparados? ¿No tendríamos más inquietud para saber qué está pasando a nuestro alrededor? Tenemos que ser conscientes y nuestra conciencia tiene que despertarse, porque las personas de este mundo viven sin considerar lo que hacen, viven cometiendo los pecados en este mundo de manera deliberada porque no entienden lo que está sucediendo. Pero la Biblia habla de las cosas eternas, habla de las cosas celestiales. Al menos nosotros debemos entender esto. En la Biblia dice que existe el reino de Dios, existe el reino de Satanás. Nosotros debemos comprender bien esa verdad. ¿Por qué? Porque si no lo entendemos, entonces vamos a perder esta batalla y en nuestra vida siempre va a haber derrotas. Aunque hemos recibido la salvación, pero si nosotros como soldados del Señor no obtenemos la fuerza y no obtenemos las herramientas y también las armas para pelear en esta guerra, entonces el enemigo va a vencernos. La Biblia dice que Dios quiere que el reino de Dios se expanda en este mundo. Y la razón por la que los cristianos salvos vivimos en este mundo y no vamos al cielo luego después de recibir la salvación es con el único propósito por el cual Dios nos ha llamado, predicar el Evangelio, ganarle las almas al diablo, para que el reino de Dios pueda expandirse, para que el reino de Dios crezca. Por eso existe la iglesia y por eso se anuncia este evangelio de la muerte y la resurrección del Señor, para que nosotros podamos participar en esa guerra. Cada vez que hay seminario de la Biblia y cada vez que hay reuniones en la iglesia oficialmente, es participar en la guerra. ¿Con qué postura nosotros estamos participando? Y también con qué corazón nosotros estamos considerando la palabra de Dios. ¿Venimos solamente a la iglesia sin ningún objetivo? Si no consideramos que la evangelización es como la guerra, entonces nuestro corazón no va a estar alerta. Vamos a actuar de cualquier manera. Pero alguien que se da cuenta que está en una batalla, ¿cómo va a ser su actitud? ¿Va a actuar de cualquier manera? ¿Va a ser muy confiado y va a mostrar también sus errores? Va a ser muy cauteloso, ¿verdad? Y va a mostrar también mucha prudencia viviendo su vida, porque sabe, si yo cometo un error, entonces puedo morir. En la guerra solamente es ganar o morir, ¿cierto? Por eso, dice un soldado, no tiene que mezclarse en los negocios de la vida.
Un soldado tiene que pelear la batalla hasta el fin. Si un soldado en la guerra comienza a preocuparse por sí mismo, entonces ahí comienza a ver el problema. Va a perder a él mismo y va a hacer perder a otros también. ¿Por qué? Porque los soldados tienen que ir juntos, ¿verdad? Los soldados tienen que ayudarse mutuamente. Si uno cae, entonces otro tiene que ayudarle. Pero si uno comienza a desviar su mirada, empieza a ver otras cosas, en ese momento va a haber el problema. Por eso la Biblia dice, hay que combatir unánimes y tenemos que combatir con un mismo sentir. ¿Por qué? Porque la predicación del Evangelio es la guerra delante de Dios. Y estamos viviendo en el mundo, el campo de batalla que es el mundo. Estamos luchando contra lo que nosotros no vemos. Romanos capítulo 8, ahí explica detalladamente cómo nosotros estamos luchando. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, principados. Entonces debemos aprender a vivir también en este mundo de manera muy prudente. Filipenses capítulo 4, vamos a buscar en la Biblia. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Libro de Filipenses capítulo 4, versículo 3, unos libros antes. Filipenses 4, versículo 3, les leo. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El apóstol Pablo escribió a aquellos compañeros que combatieron junto con él en la batalla de la predicación del Evangelio. Y aquí está diciendo que le envíes a aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y también el capítulo 1, versículo 27 de este mismo libro, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Les leo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dios quiere que los cristianos salvos puedan comprender. La evangelización es como la guerra, y para que puedan vencer tienen que estar unánimes. ¿Por qué creen que nosotros tenemos que aprender las palabras de la palabra, la comunión, la oración? Porque son tan necesarias para poder vencer en esta batalla. Si nosotros tenemos palabra en nuestro corazón, la Biblia dice que es la espada de Dios. Si nosotros tenemos la comunión, es como tener la unidad entre nosotros, los cristianos salvos. Y es ahí donde el Señor puede hacer la obra de salvar a las almas perdidas. Si nosotros los cristianos salvos nos preparamos, podemos vencer en esta guerra. Siempre tenemos que considerar evangelizar es como la guerra. Les mencioné que no me va a dar tiempo a hablar de todo, pero al menos tenemos que entender esto. Nosotros vivimos en la tierra que Dios nos ha permitido después de recibir la salvación y no hemos ido al cielo. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarnos a nosotros. Dios quiere que por medio de nosotros su reino se vaya expandiendo. Dios tiene todo el poder y Dios puede hacerlo por sí mismo, pero hay algo asombroso que Dios ha encomendado a los cristianos salvos, a nosotros, y eso es la evangelización por medio de nosotros, para que experimentemos también la gloria de Dios, para que a través de los sufrimientos, combatiendo en esta batalla, podamos entender claramente el propósito de Dios. Tenemos que adentrarnos y tenemos que poner más alto esta verdad, evangelizar que todas las cosas que nosotros hacemos en esta vida. Para eso fuimos llamados nosotros. Ahora que somos salvos, no hay otra razón por la cual vivimos, solamente con el propósito de predicar el Evangelio para que más almas puedan ser salvos.
Y todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, sea trabajar, sea estudiar o cualquier actividad que nosotros hacemos en nuestra vida, solamente es para cumplir este propósito. Porque seamos jóvenes, seamos adultos o niños, de todos modos algún día vamos a morir. Y de todos modos esta historia pronto va a terminar y pronto estaremos en la eternidad. Los cristianos salvos en el cielo eterno, pero la Biblia habla de los pecadores que van a ir al infierno eterno, a quienes tenemos que anunciarle esta verdad antes de que ellos mueran, antes de que el Señor venga por segunda vez. Por eso el Señor así habla, la evangelización es como la guerra. Y el segundo punto, la evangelización es como sembrar la semilla. ¿Alguna vez han sembrado la semilla? ¿Han labrado la tierra y han plantado alguna vez una semilla o muchas semillas? Que les pregunto, ¿será fácil plantar las semillas? ¿Será fácil hacerlas crecer? ¿Y será fácil también que produzcan los frutos? Es muy difícil, ciertamente. Los que siembran las semillas, como labradores, ¿cierto? Sembradores. Les pueden preguntar a estas personas, ¿qué tan difícil es plantar la semilla? ¿Qué tan difícil es que preparen la tierra para que puedan nacer y cosechar los frutos después de que haya crecido la semilla? El Señor también está comparando la obra de la evangelización como plantar la semilla. ¿Por qué? En San Marcos, capítulo 4, hay una parábola que el Señor dijo acerca del sembrador y la semilla que cae en cada tipo de tierra. Aparece, dice que hay una tierra que es como la tierra del camino, hay una tierra que es como la tierra de pedregales, y hay una tierra que es como la tierra de los espinos. Y luego de todas esas tierras, el Señor está hablando que hay una tierra que es como la buena tierra, donde la semilla cae y nace, crece y produce los frutos. Pero para que la tierra se prepare, para que la tierra pueda aceptar esa semilla, tiene que prepararse, tiene que cultivarse. Y por eso el Señor dijo que predicar el Evangelio es como sembrar la semilla. Aquí vamos a ver Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, les leo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Primero, para recibir los frutos, hay que sembrar la semilla. La palabra de Dios es la semilla que se tiene que plantar en el corazón de todos los hombres del mundo. ¿Y quién va a llevar esa semilla a los hombres del mundo? ¿Quién es el que tiene esta semilla? ¿Quién es el que conoce el evangelio verdadero? Los cristianos salvos. Por lo tanto, por medio de los cristianos salvos, Dios quiere obrar y que los cristianos salvos preparen el corazón de los hombres y eso vamos a aprender más adelante. ¿Cómo nosotros podemos preparar el corazón a quienes queremos evangelizar, a quien queremos anunciar este evangelio, la muerte y la resurrección del Señor, para que lo crean verdaderamente en su corazón, para que de verdad puedan vivir creyéndolo al 100%? ¿Qué tienen que hacer los cristianos salvos para preparar la tierra? ¿Cuál es el trabajo que tienen que hacer para que esa tierra se pueda ser fértil, para que pueda dar, para que esa semilla pueda nacer y pueda dar los frutos? Es un trabajo de verdad muy importante que nosotros debemos comprender. El labrador tiene que participar y para participar de los frutos, tiene que trabajar primero. Evangelizar es como sembrar la semilla, es como un labrador. En verdad, los cristianos salvos tenemos diferentes papeles. Si lo consideramos desde este punto de vista, la evangelización, en realidad todo se conecta, pero para darnos a entender qué postura debemos tener, el Señor así, con varios ejemplos, nos está diciendo, de esta manera es predicar el Evangelio.
de esta manera es anunciar el Evangelio. Y tercero, la Biblia dice que somos los embajadores que predicamos también el Evangelio. ¿Qué es un embajador? ¿Alguien sabe qué es un embajador? Un embajador es una persona que representa a una nación, ¿verdad? Ese embajador, por ejemplo, el embajador de México que va a representar a México en Estados Unidos. Ese embajador tiene que hablar bien de México, tiene que obtener buenos acuerdos en Estados Unidos para que a México le vaya bien, ¿verdad? Y viceversa, el embajador de Estados Unidos en México tiene que hacer lo mismo y tienen que ponerse de acuerdo para que todos puedan obtener beneficios. Pero en la Biblia, Dios, ¿por qué está hablando acerca de los cristianos salvos como los embajadores del Evangelio? Es un papel muy importante. Es un papel realmente asombroso. ¿Sabe por qué es muy asombroso? Porque no cualquier persona puede ser un embajador, ¿verdad? En este mundo, para ser un embajador, tiene que prepararse mucho. Y para ser un embajador, tiene que estar relacionado con el presidente o con la presidenta de una nación. Pero en la Biblia dice, los cristianos salvos que han sido liberados del pecado, los cristianos salvos que de verdad tienen la certeza de la vida eterna y viven en este mundo creyendo en eso, Dios los ha puesto en este mundo como embajadores en lugar de Dios. Dios es espíritu. Dios no puede estar en la tierra porque no se puede ver. Pero para anunciar su palabra, Dios a los cristianos salvos, aquellos que de verdad son nueva creación, los ha puesto en este mundo para que para que puedan testificar cuál es el propósito de Dios, para que puedan, dice, reconciliar a los pecadores de este mundo con Dios, para que presenten a Jesucristo y para que por medio de Jesucristo los hombres puedan ser salvos. Es una posición muy gloriosa esta que Dios está hablando. Ser embajadores del Señor no es cualquier posición. Si nosotros consideramos bien esto y también pensamos, yo soy cristiano salvo, pero soy embajador del Señor. ¿Qué será más importante entonces? ¿La obra que tengo que hacer para Dios o la obra que tengo que hacer para este mundo? ¿Cuál de esas dos es más importante? Tenemos que hacer todas, ¿cierto? Porque tenemos que trabajar en este mundo, tenemos que vivir en este mundo, pero si ponemos una balanza, ¿cuál es la más importante? Es que nosotros seamos salvos y que Dios diga que nosotros somos embajadores de Dios. ¿Por qué? No cualquier persona puede ser un embajador. Aquí en la pantalla les he puesto un versículo bien importante. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 18. Pongan mucha atención lo que dice esta palabra, les voy a leer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquí, versículo 17 es un versículo muy famoso para todos nosotros. Siempre lo estamos escuchando. Aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, si alguien verdaderamente ha recibido la salvación, si alguien de verdad tiene la esperanza de la vida eterna, que ha nacido de nuevo, Dios le ha puesto como el embajador en este mundo. Entonces, hermanos, todos los cristianos salvos, no importa, sea un predicador, sea un hermano normal de la iglesia, todos los cristianos salvos tenemos la posición de ser embajadores del Señor. ¿Por qué? Porque si somos nueva creación en Dios, entonces aquí dice, Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Nosotros que tenemos esta posición, tenemos que ir a las almas perdidas, a nuestros seres amados, tenemos que ir con nuestros vecinos y anunciarles que esto no es una denominación, esto no es una religión, esto no es una doctrina de alguna iglesia, esto es lo que en verdad sucede en las personas que han entendido la gracia de Dios. Nosotros, los cristianos salvos.
¿Qué tan precioso es esta obra para todos nosotros? Si lo llegamos a valorar de esa manera, si pensamos de verdad, la obra que yo estoy haciendo en la iglesia no es una obra insignificante, entonces, ¿con qué postura la vamos a realizar? Siempre en la iglesia escuchamos los sermones del pastor Juan de Corea y él siempre dice, esto es una obra solemne, es algo de solemnidad. ¿Quién puede ser un embajador de Dios? Dice, éramos enemigos. Los pecadores no pueden ser embajadores de Dios. Los que no han recibido la salvación, aunque sean congregantes de las iglesias por varios años en sus vidas, aunque aprendan muchos versículos bíblicos, aunque dice la Biblia, echen fuera demonios o hagan muchos milagros, si no han recibido, si no son nueva criatura en Dios, no pueden ser embajadores. Solamente los cristianos salvos, que tienen la seguridad de la vida eterna, quienes han nacido de nuevo, dice Dios, nos encomendó el ministerio de la reconciliación. ¿Quién puede hacer esta obra? Solamente los que han nacido de nuevo. Ustedes, hermanos, ¿verdad? Qué asombroso es esta obra. Por eso un embajador tiene que prepararse también y tiene que enfocarse solamente en la obra que tiene que hacer. No tiene que distraerse también con las cosas de este mundo. Si le parece algo atractivo, si va a otro país a negociar y de repente ve un lugar turístico muy hermoso y se va de vacaciones, de repente le va a estar llamando el presidente, ¿verdad? Oye, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no regresas? Así los cristianos salvos, si descuidamos esta obra, si no entendemos que somos los embajadores del Señor, a veces vamos a actuar sin responsabilidad. Ah, sí, la obra del Evangelio, mañana la puedo hacer. Hoy está bien que no predique el Evangelio. No, no es tan importante. Algunas personas llegan a decir eso y también algunos cristianos salvos, tristemente. Pero ¿cuánta responsabilidad tendríamos nosotros si somos embajadores directos de Dios? ¿Cuánta responsabilidad Dios nos demandaría a nosotros también? Porque es la obra preciosa de Dios, la obra de salvar a las almas que están muriendo en el infierno eterno, que no saben cuál es su condición, no saben que son enemigos de Dios. Pero si el embajador no les enseña esta verdad, si no presenta a Cristo con ellos, entonces ellos van a perecer. ¿Por qué? Porque los embajadores no están haciendo su trabajo. Por eso Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es reconciliar? Que Dios a los hombres, Dios ama a los pecadores, pero aborrece el pecado. Si los pecadores mueren con sus pecados, Dios tiene que juzgarlos eternamente. Pero en los cristianos salvos, en la iglesia, llevando la vida cristiana, ¿por qué tenemos que guiarlos un poquito para que ellos vean cuál es su condición? Somos unos pecadores delante de Dios. Él no nos va a perdonar a nosotros a menos que conozcamos el Evangelio verdadero. Y tenemos que llevarlos a donde está Cristo. Vamos a aprender más adelante esa manera de que nosotros podemos guiarlos. Y también en la Biblia dice, lo, el evangelio o evangelizar es como ser una atalaya delante de Dios. ¿Qué es una atalaya? En el antiguo tiempo había estructuras en los reinos, había también alrededor de las ciudades, había bardas, había muros y había como una torre de vigilancia. En esa torre de vigilancia estaba una personita. Y esa personita tenía un solo trabajo, tenía que estar alerta, tenía que estar pendiente si no venía un ejército enemigo para destruir esa ciudad. Y tenía que estar pendiente. Y se veía que había alguien que venía contra la ciudad, su único trabajo era alertar a los hombres de la ciudad para que se prepararan, para que no sufrieran la destrucción por parte del enemigo. Ese era su único trabajo. Pero si una atalaya no atendía a su obra, se quedaba dormido, por ejemplo, porque tenía sueño y se dormía. De repente entraban los enemigos y destruían la ciudad. Toda la culpa caía sobre ese hombre, un atalaya.
Pero la Biblia dice, los cristianos salvos, predicar el Evangelio es como ser atalaya. Anunciarle el Evangelio a las personas es de la misma manera. La Biblia habla de la destrucción de los cielos y la tierra, habla de la destrucción de este mundo, pero sobre todo está hablando en toda la Biblia acerca del juicio de Dios en la eternidad para los hombres. Después de que este mundo sea destruido, habrá el cielo eterno y el infierno eterno, y los pecadores irán al infierno eterno. Y dice Dios que libres a esos hombres que están yendo al infierno, que seas como atalaya, que les adviertas, que les digas, si ustedes no conocen a Dios, si no reciben la salvación y la vida eterna, van a perecer para siempre. Eso es lo que Dios está enseñando. Entonces, hay que advertirles. Aquí, Ezequiel capítulo 3, versículo 18, en la pantalla, es la palabra que Dios dio a un profeta llamado Ezequiel. Les voy a leer Ezequiel 3:18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Y Ezequiel capítulo 3, versículo 19. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Dios le dijo a este hombre, tú eres como una atalaya para los hombres. Tu posición es muy importante. Dice, si tú no le amonestares, el versículo 18, la letra roja, si tú no le amonestares ni le hablares, es decir, no le advirtieres el peligro que tiene su alma, dice, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, si tú no le adviertes a este hombre que su impiedad le está llevando a la destrucción, sí es cierto, él va a morir por su maldad, pero ese castigo por haberse perdido va a caer sobre ti mismo. Evangelizar es de esta manera. Dios dice, hay que predicarle a los hombres del mundo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado esta responsabilidad a nosotros de enseñarles a los hombres. Ustedes están muriendo por causa de sus pecados. Por tanto, como el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Romanos 3:23 dice, por tanto, todos están destituidos de la gloria de Dios. Si ellos no reciben la salvación, van a ir al infierno. Pero si aún nosotros sabemos esta verdad y no les advertimos, alguien dice, ¿para qué? No me van a escuchar. Pues de por sí ellos viven mal. ¿Para qué hay que amonestarles? Pero no importa, la Biblia dice, el impío hay que advertirle, porque si no le hacemos así, ellos sí van a perecer por su maldad, pero Dios nos va a demandar a nosotros, a todas las personas con las que nosotros nos topamos cada día a nuestro alrededor, a todas las personas con las que hablamos. ¿Por qué a veces no les podemos predicar? Porque nos falta la fuerza, nos falta el valor, ¿cierto? A mí también me pasa a veces, pero hay que considerar esto. Es el trabajo que Dios nos ha dado, de que hay que mirar las almas como el Señor las está mirando, que aunque ellos tengan mucho dinero, aunque ellos vivan bien, si no entienden la gracia de Dios, ellos van a perecer en el infierno eterno. Ellos van a perecer si no se les amonesta, pero si se les amonesta, Dios dice, entonces, si ellos hasta el fin no hacen caso, la culpa ya no va a ser de nosotros. Por eso hasta el fin hay que predicarle a todas las personas que nosotros nos encontremos. Dice, predicad el Evangelio, ir por todo el mundo y predicad el Evangelio. A lo mejor no podemos ir a otro país, ¿verdad? Pero ¿cuál sería todo el mundo para nosotros? ¿Qué sería todo el mundo para nosotros? Primero, ¿desde dónde sería todo el mundo? Desde nuestro hogar, ¿verdad? Desde nuestros vecinos, nuestros conocidos.
Así sería todo el mundo, ¿verdad? Podremos empezar predicándole a esas personas porque ellos no lo saben. Ellos no saben que están muriendo, pero los cristianos sí lo sabemos, los cristianos salvos, que miramos el espíritu de los hombres. No nos importa si son guapos, no nos importa si son feos, si son gorditos o son flaquitos. Lo que nosotros miramos siempre, lo más importante en la iglesia para los cristianos salvos, ¿qué es lo más preocupante? ¿Y por qué nosotros siempre enfatizamos esa verdad? ¿En verdad has sido salvo? Aunque dice ser cristiano, pero ¿en verdad has recibido la salvación? Porque ¿qué es más importante que su vida eterna? Aunque nos llevemos bien en este mundo, aunque convivamos unos a otros y seamos buenos amigos, si después de la muerte nos separamos eternamente, ¿de qué sentido tendría eso? No tiene sentido. Por eso la Biblia dice, tenemos que mirar las almas como Dios las mira y advertirles. En 2 Corintios capítulo 5 dice que si somos salvos, ya no nos va a importar cómo conocimos a las personas, sino si son salvos o no son salvos, si son del reino de Dios o no lo son. ¿Cómo podemos saber eso? Cuando ellos creen en el Evangelio. Cuando el Evangelio y la obra de Dios se cumple en su corazón, entonces podemos entender a su propósito de vida ha cambiado. Nosotros no podemos saber quién ha recibido la salvación, pero lo que sí podemos hacer es amonestarles siempre, cada día. ¿Por qué? Entonces dice Dios, no escuchen, no escuchen, entonces nosotros vamos a librar nuestra alma. Estaremos en simples palabras tranquilos, sin remordimiento de conciencia, pero hay que enseñarles. Y también evangelizar dice que es como un atleta. Atleta es aquel que se prepara mucho y quiere obtener una gloria. ¿Por qué habló acerca de un atleta? Es un poquito diferente porque el atleta quiere recibir una gloria, una recompensa. El atleta es el que se esfuerza negándose a sí mismo. Y, por ejemplo, en el fútbol o también los que juegan en las Olimpiadas en el mundo, ellos tienen que abstenerse de muchas cosas para poder participar bien en esos eventos. ¿Con qué objetivo? Con obtener una medalla, el primer lugar, ¿cierto? Eso representa la gloria. Pero en la Biblia dice, no hay que luchar para este mundo. Hay que luchar como un atleta, negándose a sí mismo para las cosas de este mundo, porque después de entrar al cielo eterno, además de haber predicado el Evangelio en este mundo, Dios nos va a dar la recompensa eterna. Es gloria eterna, que no se va a perder jamás. ¿Sí me explico? Dice la Biblia, todo aquel que lucha de todo se abstiene, pero ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Evangelizar, en resumen, son estos puntos. ¿Por qué? Deben estar siempre presentes en nuestro corazón, porque así podremos valorar mucho que predicar el Evangelio en la iglesia verdadera, con los santos salvos verdaderos, es la obra más solemne que Dios puede darnos en este mundo. Hay que también prepararse y también limpiarse a sí mismos de todas las cosas de este mundo y poner nuestra mirada en las cosas eternas, en el reino eterno. En la Biblia dice, si hemos nacido de nuevo, si somos realmente salvos, entonces que pongamos la mirada en las cosas eternas, no en las de este mundo. ¿Y cómo podemos poner nuestra mirada en las cosas eternas si nuestro corazón se pone bien serio y se enfoca en solamente cumplir el mandato del Señor que es evangelizar? Nuestra vida seguramente va a tener una dirección más clara y va a entender por qué el Evangelio y evangelizar es la obra más importante. ¿Me explico bien? Eso es importante. Nosotros tenemos este papel en este mundo. Y ahora, ¿cuándo hay que predicar y por qué? Es muy fácil. La Biblia dice,
Y hay que predicar en tiempo y fuera de tiempo. Algunas veces han escuchado a las personas decir, Dios tiene su tiempo. En su momento esa persona va a recibir la salvación, en su momento va a escuchar de la palabra. Muchas veces escuchamos esas frases, ¿verdad? ¿Será 100% correcto que de cualquier manera ellos van a poder conocer la gracia de Dios? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? ¿Cuándo hay que predicar y por qué? Si lo vemos nosotros así, en el sentido general, como nosotros estamos predicando, proclamando, la Biblia dice, hay que predicar en tiempos, sí, hay tiempos establecidos para evangelizar, para predicar, y también fuera de tiempo. ¿Qué es fuera de tiempo? En cualquier momento, en todo tiempo. Por ejemplo, en tiempo, ¿cómo podemos nosotros evangelizar? Gracias a Dios que Dios nos ha permitido la iglesia donde están dos o más reunidos en su nombre, los que han sido salvos. Y en la iglesia, en México, aquí también hay cristianos salvos. Y hay tiempos establecidos en los que podemos predicar el Evangelio. ¿Cuáles son esos tiempos en los que nosotros podemos aprovechar? Es los tiempos en los que hay que sembrar la semilla, en que labrar la tierra, en que ya está preparado en los seminarios de la Biblia, ¿verdad? Es donde siempre se predica el Evangelio verdadero. Ahí es donde nosotros podemos experimentar la batalla de Dios. Y esos son los tiempos establecidos. En nuestra iglesia, siempre al menos oficialmente 3 veces al año, oficialmente siempre está establecido los seminarios generales en la iglesia. Que nosotros lo consideremos, lo planeemos sobre todas las cosas es diferente. Pero en la iglesia siempre están esos seminarios de la Biblia. Al inicio del año, a mitad del año y a fin de año va a haber un seminario de la Biblia general para toda la iglesia. Y siempre todos los domingos nos estamos reuniendo en todo México. ¿Para qué? Por predicar el Evangelio. Tenemos que entender esto. ¿Por qué nos reunimos nosotros? A diferencia de otras congregaciones o de otras denominaciones, nosotros entendemos la verdad. Y sí, puede que haya otras también que prediquen el Evangelio correcto, pero al menos nosotros, donde hemos sido salvos, donde hemos recibido la salvación, ¿por qué nos reunimos siempre y por qué siempre tenemos palabras de miércoles, palabras de células, en este caso el seminario o el estudio para los renacidos, o los domingos también, porque siempre nos reunimos todos los años, todos los domingos del año? Este domingo yo no quiero ir, estoy cansado. ¿Sabe por qué nos reunimos? Con el único propósito de evangelizar, de predicar el evangelio. Si uno pierde ese objetivo, entonces su vida se va a volver solo una vida religiosa, sin sentido. Pero si usted mantiene ese corazón, aunque sea una reunión de célula, voy a invitar a mi familiar, voy a invitar a mi vecino para que escuche la palabra de Dios, entonces su corazón se va a encender y va a entender, de verdad, predicar el Evangelio es lo más importante. Si con ese corazón asiste siempre, nunca le va a parecer aburrido las reuniones de la iglesia. A Dios, por favor, con esta palabra que él pueda entender, aunque sea una palabra del domingo, que pueda comprender la palabra que es de Dios verdadero, y luego que pueda escuchar el seminario de la Biblia. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo, también la Biblia dice, Eclesiastés capítulo 3. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero, ¿qué es lo que no tiene su tiempo? Nosotros, el tiempo en el que vamos a morir. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, ¿verdad? Eso tampoco lo sabemos. No sabemos cuándo va a venir otra vez el Señor a este mundo. Y es por eso que la Biblia dice hay que predicar en tiempo y fuera de tiempo, en la calle, aunque no vaya preparado, en todos los momentos. ¿Sí me explico? Es muy importante.
Siempre hay que predicar y siempre hay que evangelizar. ¿Por qué? Porque Dios va a terminar este mundo y va a juzgar a las almas. Pueden ser nuestros seres amados, pueden ser esas personas a quien más estimamos en este mundo. ¿No han recibido la salvación todavía? ¿Todavía no tienen la vida eterna? En la pantalla, aquí, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 2. Es una palabra muy importante también. Vamos a leerla juntos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. También es un mandato muy solemne de parte de Dios. Dios aquí dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Todos los hombres estaremos de pie delante de Dios y que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, siempre que tomamos valor para hablarles. No importa. Alguien dice, es que no me van a escuchar si yo les hablo del Evangelio, me van a rechazar, ¿verdad? Qué miedo, pero no hay que tener miedo. Hay que recordar, Dios nos ha puesto como atalayas y hay que anunciarles siempre a las personas. Ellos lo crean o no, eso se va a cumplir. A veces algún predicador pensó así, ellos no tienen opción, no tienen otra opción. Pero dice la Biblia, no hay que nosotros presumir eso, sino que hay que redarguir, hay que reprender, hay que exhortar con paciencia y doctrina, amándoles sus almas, entendiendo, ustedes no se dan cuenta, pero su alma vale más que todo el mundo. Tienen que recibir la salvación, tienen que recibir la vida eterna. Les escuchen o les dejen escuchar, ustedes tienen que decirles siempre, siempre tienen que estar aquí insistiendo, que instes, que motives y que les enseñes pronto. Ustedes tienen que conocer la palabra de Dios verdaderamente. Para eso nosotros tenemos que estar preparados también. Ezequiel capítulo 3, versículo 11, les leo. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. ¿Saben algo? Predicar el Evangelio con el amor de Dios es importante, pero hay algo que hay que hacer nosotros mientras predicamos el Evangelio. ¿Saben qué hacía el Señor cuando Él predicaba? Muchas veces, cuando aparecían momentos en los que afecto humano o emociones humanas iban a aparecer, el Señor parecía bien frío, bien serio, como si no tuviera ninguna emoción. ¿Saben por qué? Porque nosotros no debemos dejarnos llevar por la reacción de otros hombres. Que nos rechacen o que nos escuchen, eso no nos tiene que importar. ¿Sí me explico? Nosotros tenemos que tomar una postura bien seria, bien fríos. Pero en nuestro interior, al contrario, tenemos que amarles con todo nuestro corazón, pensando en sus almas. Eso es lo que tenemos que hacer. El Señor siempre, amando a todos los hombres, hasta el fin amó a todos. Pero muchos no le escucharon, los judíos tampoco le escucharon, algunos hombres que solamente se saciaban por la comida no le escucharon. Pero el Señor dijo, yo vine a este mundo para predicar el Evangelio y vamos a otras ciudades porque así me es necesario hacer, porque esto he venido al mundo, para predicar el Evangelio. Nosotros también hemos venido a este mundo para ser salvos y luego de ser salvos para predicar el Evangelio a toda criatura, en todo el mundo. Escuchen o dejen de escuchar. ¿Sí me explico? Escuchen o dejen de escuchar. Todos tenemos que entender esto.
Por eso siempre hay que hablarles, siempre hay que exhortarles y siempre hay que enseñarles. Que si no les amonestamos, entonces es como dejarlos morir. ¿Acaso les pregunto, un padre, si ve a un hijo, a su hijo muy amado que está en un incendio dentro de su casa, que está muriendo, pero puede rescatarlo y entrar, ¿lo dejaría morir? ¿Dejaría que muriera su hijo? ¿El padre qué haría para salvar a su hijo? ¿No lo salvaría? Por supuesto, ¿verdad? Nosotros si miramos realmente como el Señor mira a las almas, si miramos cuánto Dios ama las almas y ese corazón está en nosotros, ¿con cuánto corazón no les advertiríamos que sean librados de esa destrucción? El Señor dice, hay que evangelizar de esta manera. Escuchen o dejen de escuchar. ¿Por qué? Porque ellos no lo saben. En el tiempo de Noé, también Noé, él predicaba el Evangelio. La Biblia dice que Noé fue pregonero de justicia. Noé, siendo pregonero de justicia, él enseñaba la verdad a los hombres. Dios le dijo, Noé, hazte un arca de madera de gofer y les dirás que suban al arca para que sean salvos del juicio de Dios. Pero los hombres del tiempo de Noé, ellos no aceptaron la palabra de Noé, pero Noé, la Biblia lo llama pregonero de justicia. ¿Por qué? Porque Noé sin falta seguramente anunció el juicio de Dios. Los cristianos salvos también tenemos que anunciar. En el tiempo de Noé, Dios dice, el diluvio por medio del agua vendría a este mundo. Pero en nuestro tiempo, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por el fuego para la destrucción de los hombres impíos. En el tiempo de Noé no había la lluvia, por eso los hombres se burlaban y decían, ¿cómo? ¿Cómo va a haber el juicio del agua? Noé, estás loco. Pero a Noé no le importó nada de eso. Él confió en la palabra de Dios y les exhortó hasta el fin. En nuestro tiempo, que no caiga el agua es como no caer el fuego todavía, pero va a pasar sin duda alguna. Por eso en la Biblia dice así, Proverbios capítulo 24, versículo 11 al 13, en la pantalla, Proverbios capítulo 24, versículo 11 al 13, leemos juntos, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Aquí, versículo 11 dice, libra a los que son llevados a la muerte. ¿A quién? A todos los hombres que no han recibido la salvación. Salva a los que están en peligro de muerte. Que los rescatemos, que les guiemos un poquito más. Si nosotros entráramos al cielo y viéramos a las personas que están sufriendo en el infierno, ¿y por qué no me predicaste el Evangelio? ¿Por qué no me dijiste que existía el infierno? Así puede que nos diga. Por eso nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Escuchen o dejen de escuchar, hay que decirles, tienen que ser librados de la muerte. La paga del pecado es la muerte. La primera muerte de la separación de su cuerpo, de su espíritu, y la segunda muerte, que es el infierno eterno. ¿Cómo pueden ser librados los hombres de la segunda muerte? Por medio del Evangelio de Dios, por medio de Jesucristo. ¿Así me explico? Por eso los cristianos salvos tenemos un trabajo bien importante, Señor. Les dije, ¿verdad? El Señor al principio de su ministerio dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Por esto he venido a este mundo. En San Juan 5, él dijo, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo también. En Salmo 119 dice, es tiempo de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. ¿Por qué han invalidado la ley de Dios? Porque los hombres cometieron el pecado y están yendo al infierno.
¿Por qué Jesús trabajó mientras vino a este mundo? ¿Por qué dice ahora trabajo? ¿Por qué hay la obra de rescatar a las almas perdidas? Vamos a buscar San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16, versículo 26. San Mateo capítulo 16, versículo 16. San Mateo 16, 26 y 27. Vamos a leer juntos. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuál es el negocio más importante de Dios? Aquí dice, una alma de una persona vale más que todo el mundo. Si un cristiano salvo predica a un alma, es ganar más que todo el mundo. ¿Sería un negocio rentable o sería un negocio, un fracaso? Es un éxito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque rescatar a las almas del infierno es la vida eterna. ¿Qué vale más que la vida eterna para las personas? No hay nada que pueda compararse. Ni todo el mundo se puede comparar. Por eso, el alma de una persona es muy importante. Aunque a veces a nosotros nos parezcan muy necios, aunque no nos caigan muy bien esas personas, porque dicen, no le quiero evangelizar porque me cae mal, porque es mi vecino muy malo. De todos modos hay que advertirles, porque para Dios son almas más importantes, más valiosas que todo el mundo. Que un alma sea salva es importante. Nosotros no sabemos. Dios mandó a Jonás a la tierra de Nínive. Anúnciales que si no se arrepiente de sus maldades, serán destruidos. Jonás no quería hasta el fin. Señor, te conozco cómo eres. No, y ellos son muy malos, yo no quiero ir. Porque si ellos se arrepienten, los vas a perdonar. Él no quería ir. Y así fue. Jonás fue enviado a la tierra de Nínive. Los ninivitas, escuchando la palabra de Dios, una ciudad tan grande, ellos escuchando la proclamación de Jonás, escuchando la palabra del juicio de Dios, se arrepintieron y recibieron el perdón de Dios. Una ciudad muy mala. Nosotros no sabemos cuándo y a quién hay que predicarles, si van a conocer o aceptar el Evangelio. A veces es muy diferente, ¿verdad? Pensamos que las personas que no nos van a escuchar son las que nos escuchan primero. Y las personas que pensamos que nos van a aceptar rápido son las que menos quieren aceptarnos, ¿cierto? Por eso no hay que hacer acepción de personas. Sin importar a quién, hay que predicarle a todos. No importa que sea mi familia, a todos los hombres, no solamente a nuestros seres amados. Si somos salvos, ahora todas las almas son realmente iguales delante de Dios. Si no han recibido la salvación, tienen que ser salvos. Y si son salvos, juntos tenemos que predicar el Evangelio. Ahora nuestro propósito es diferente. Ya nosotros no miramos nuestra apariencia, sino lo que está en nuestro interior. Jesús quiso predicar el Evangelio. En San Juan capítulo 4, versículo 34 al 36, está hablando acerca de que los labradores, nosotros, los cristianos salvos, si predicamos el Evangelio y plantamos esta semilla, entonces recibiremos el salario de parte de Dios. San Juan 4, capítulo 34 al 36, les leo. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Es la promesa de Dios. Dios nos está diciendo, tenemos que trabajar, tenemos que ir a los campos.
ya están blancos para la siega, pero si se pasa el tiempo, entonces todos esos campos y todos esos granos, si viene la lluvia, si viene el invierno, se van a destruir, de nada tiene sentido. Por eso dice el que siembra, que es Dios, siembra la semilla, se goce juntamente con el que ciega, que somos nosotros los cristianos salvos. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que ciega. Entonces es una obra y Dios está mirando, hay mucho trabajo que hacer. Por eso la predicación del Evangelio tiene que hacerse juntos. En San Mateo 9, 35 al 38, les leo las partes, la primera parte subrayada, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. El versículo 36, la letra morada, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. El versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora nosotros somos salvos, tenemos esta encomienda, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Aunque nosotros mismos no podamos ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, el Señor dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, si yo no puedo ir a otro lugar para predicar el Evangelio, al menos tengo que orarle al Señor para que el Señor envíe a otros lugares, para que se anuncie el Evangelio a todo el mundo. El mundo, el Evangelio, este Evangelio de la vida eterna, es el que ha dado la vuelta al mundo. Se ha predicado desde Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si vemos Hechos, capítulo 1, así dice. Ya no hay mucho tiempo. De todos modos, el Evangelio se está predicando a todos lados, pero el Evangelio correcto y verdadero como lo predicamos nosotros, también hay que predicarlo. Hoy en día muchas personas dicen creer en Dios, pero pocos son de verdad los que anuncian el Evangelio correcto. Dios pregunta, ¿quién va a ir a predicarles a todos los hombres? ¿Los misioneros solamente? ¿Los predicadores? ¿Los pastores? Si hemos sido salvos, nosotros debemos hacernos voluntarios, participar en todos los seminarios de la Biblia. Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Es lo que debemos decir nosotros, ¿verdad? Envíame a mí. Que envíe a Juanito, porque él tiene más sabiduría. Que envíe a Paquito, porque él es más inteligente. No, nosotros debemos decir, Dios, envíame a mí. Pero si por muy difícil que sea no puedo, entonces ayuda a que haya más obreros para que puedan predicar el Evangelio. De verdad, la obra de evangelizar es la obra más importante de todas y es la obra que debemos hacer. Proverbios capítulo 11, versículo 30 y 31 dice que el que gana almas es sabio. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Y finalmente, ¿cómo hay que evangelizar? ¿Cómo vamos a evangelizar? ¿Qué les parece? Les muestro un resumen de todo. Hay dos tipos de personas en sí. El corazón que está dispuesto y los de corazón duro. ¿Cómo vamos a evangelizar a cada uno de ellos? Miren aquí, algo muy sencillo que nosotros podemos hacer. Simplemente ven y ve, ¿cierto? A veces no tenemos las palabras ni la sabiduría, pero lo que sí sabemos decir es ven y escucha. ¿Por qué? Porque a veces no podemos explicar toda la Biblia, no tenemos el conocimiento exacto y para no cometer el error de enseñar algo incorrecto, ¿qué hacemos? Ven y ve. Escucha el seminario de la Biblia, escucha la palabra del Evangelio verdadero. Es la obra más fácil para los de corazón dispuesto. Obviamente los de corazón duro, los de hueso colorado, ¿qué nos van a decir? No, gracias. Próxima vez, ¿verdad? Ellos después, a ver, vamos a ver.
y también por medio de las riquezas injustas. Dice que usemos nuestros bienes para ayudarles a ellos a que su corazón se prepare, para que si es un corazón no tan dispuesto, si nosotros le invitamos un café, si nosotros le apoyamos en algo para que pueda asistir, entonces su corazón comienza a sentirse más cómodo. Si lo invitamos a la iglesia, pero pasamos por él, si le invitamos el almuerzo después de terminar la reunión porque se quedó con hambre, eso es usar las riquezas injustas para animar el corazón de aquellos que quieren escuchar la palabra. Y para los dos tipos, la oración es muy importante. Orar por las personas para evangelizar y para orar por ellos hay que tener una meta bien clara de lo que queremos hacer. ¿A quién queremos evangelizar? ¿Cómo queremos evangelizarlos? Y se dice, algunos dicen, podemos usar nuestras manos para dividir a quién queremos predicar. En la mano izquierda, con nuestros 5 dedos, a los que son de corazón duro, los 5 personas más duras que yo pueda conocer. Y por ellos orarle, Señor, quebrántale su corazón, permíteles que ellos puedan escuchar el Evangelio algún día, alguna ocasión, que Dios les hagas entender que la Biblia es tu palabra verdadera. En su mano izquierda pueden poner esas personas, son 5 dedos, pueden haber más, pero las 5 primeras personas muy duras en su vida. Y otra mano, la mano derecha, las personas un poco dispuestas, aquellas que les han dicho, sí, vamos a la iglesia, cuando les han dicho, vengan, vean el seminario, pero no solo una vez, varias veces, y escríbanlas en una libreta y oren por ellas y constantemente para que las recordemos, orar por las almas perdidas. ¿Y cómo vamos a evangelizar? Aparte de orar, ¿qué es más importante? En México hay un dicho, ¿verdad? Una acción vale más que 1000 palabras. A veces los cristianos salvos, hay un problema muy grande hoy en día por el cual las personas no quieren escuchar la palabra. ¿Saben por qué? Por las personas que asisten a las congregaciones. Ah, yo no quiero ir a la iglesia. Mira cómo son los congregantes. Mira cómo actúan. Si así es creer en Dios, no gracias. Por eso un testimonio verdadero, cuando ustedes quieran predicar el Evangelio con todo su corazón, se van a dar cuenta de que su testimonio va a ser realmente importante. Su vida misma va a dar el testimonio a los de corazón duro. Ustedes les van a demostrar que de verdad la Biblia les ha transformado. A los de corazón dispuesto, con una palabra que ustedes digan, esa palabra tendrá el poder suficiente, porque su palabra y su acción son congruentes. Entonces, no habrá necesidad de hacer mucho. Con solo decir vengan y vean, las personas les van a aceptar esa invitación. Pero hay que pasar por el proceso de cambiar nuestra vida. Y si queremos dar testimonio verdadero de nuestra fe, entonces la Biblia dice, vamos a sufrir, vamos a padecer. Predicar el Evangelio no va a ser algo fácil, no va a ser algo sencillo. Predicar el Evangelio será algo bien difícil en verdad, pero tendrá su recompensa. Salmos capítulo 126, versículo 6, leemos juntos. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. El que de verdad quiere cumplir la obra de Dios, el que de verdad quiere evangelizar en su vida, se va a dar cuenta qué tan necesario es aprender la palabra. Si de verdad quiere predicar el evangelio a las almas perdidas, él mismo se va a dar cuenta, Dios, yo necesito tu palabra. Yo quiero que las personas sean salvas. De verdad, se enfocará tanto en leer la palabra, en escuchar la palabra con toda la atención y con todo el corazón, y aún las palabras que son muy difíciles,
orando a Dios para que le ayude a entender, así le va a pedir la ayuda a Dios. El que quiere predicar el Evangelio se da cuenta de qué tan importante es reunirse en la iglesia teniendo la comunión. ¿Por qué? Las personas dicen, tú me dices que la iglesia es más importante, pero ¿por qué tú no vas a la iglesia? ¿Por qué tú me dices que vaya yo a la iglesia, pero tú ahora estás trabajando, que es la reunión del Zoom a las 8 de la noche? ¿Por qué tú me dices que vaya el domingo, pero tú mismo no vas el domingo? Entonces, cuando uno quiere dejar todo eso y enfocarse a la palabra de Dios, va a sufrir tanto. Pero cuando le digan, ¿por qué tú dejas tu trabajo incluso el día de hoy que podrías ganar mucho dinero el domingo para estar en la iglesia? Es porque la evangelización yo no la considero un conocimiento solamente, sino que es lo más importante de toda la vida. Y es la verdad que tienen que conocer todas las personas. ¿Se van a impactar o no? Sí, porque nuestra vida tiene que dar el testimonio. ¿Por qué nosotros debemos dejar todas las cosas de este mundo? Para que las personas sean salvas. No tenemos que buscar nuestro propio beneficio. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que entender por qué. Porque debemos estar en los negocios de nuestro Padre. Los que no son salvos no pueden hacer esto, una disculpa. Si usted realmente ha sido salvo, puede hacerlo por la ayuda de Dios. El Señor dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. En San Mateo capítulo 28. Y aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y dijo, amén. No vamos a ir solos. Iremos andando y llorando. Sí, será difícil, será complicado. Los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Pero ¿de qué otra manera el Evangelio podrá ser proclamado? Cómodamente, no es así. Solo con el sufrimiento, solo con las aflicciones, solo con el sufrimiento uno puede plantar la semilla y con el sufrimiento puede también esperar pacientemente a que crezca. Pero como dice esta palabra, cuando sea el tiempo de la cosecha, traerá con regocijo sus gavillas. Puede experimentar que Dios salve a toda su familia y puede experimentar también que Dios le dé abundancia en este mundo y que no solo su familia sea salva, sino que por medio de su fe se predique este evangelio a otros hombres del mundo. ¿Por qué es así? Porque nuestros pies antes corrían al pecado, pero ahora debemos correr por las almas que Dios tanto ama, ¿cierto? Tenemos que dejar el camino que corríamos antes y tenemos que correr un camino que vaya por la dirección correcta delante de Dios. Fuera de evangelizar no hay una obra más importante que tenga el sentido más correcto en este mundo. Y somos salvos todavía más importante. Si queremos vivir como el mundo, entonces nuestra vida va a perecer. En el caso de Lot, en el Génesis 19, dice que cuando él quiso predicarle a su familia como él vivía mal, sus yernos parecía como que se burlaba y su palabra no tenía el poder porque seguía a este mundo y no andaba conforme a la voluntad de Dios. Abraham, por el contrario, él vivía para Dios y entregó toda su vida. La palabra de Abraham tenía el poder, tenía la fuerza y todos los hombres lo respetaban. Tú eres el Dios, y contigo mora el Dios viviente. Así dieron testimonio de Abraham. ¿Qué tal con nosotros? ¿Qué están diciendo? ¿Eres salvo, pero sigues haciendo lo mismo que antes? ¿Vas a los lugares donde asistías antes? ¿Tus pies hacia dónde van? Dios está corriendo hacia las almas, pero tú hacia dónde vas. Los pies del Señor fueron a predicar el Evangelio y los pies del Señor dieron todo para que nosotros tuviéramos la vida eterna. Desde esos pies que caminaron en Jerusalén, que por medio de esos pies, los pies de sus discípulos, los pies de todos los cristianos salvos, han llegado hasta nosotros. Este Evangelio tan importante y precioso es la obra más importante que ha llegado a nuestra vida. Que los pies y las huellas del Señor guíen los nuestros. Los pies del Señor predicaban el Evangelio. Si somos salvos, nuestro objetivo es ser como el Señor.
Por eso en la Biblia dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, ¿verdad? En Romanos capítulo 10, versículo 15, la letra roja, les leo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí hay algo importante. ¿Por qué no dice cuán hermosos son los labios, la boca, sino los pies? Porque los pies son la acción. Lo que nosotros testificamos, si no hay la acción, entonces se quedan en simples palabras. Pero los que de verdad queremos evangelizar y vivimos para el Señor, entonces nuestros pies son hermosos. Son más hermosos que todas las cosas que puedan hacer en este mundo. ¿Sus pies son hermosos ahora? Piénselo ante Dios. Si Dios de verdad le está considerando sus pies más hermosos, si está cortando su vida para estar donde Dios obra, si está cortando este mundo para ir a donde Dios está salvando a las almas perdidas, entonces sus pies son realmente hermosos, preciosos ante Dios. Y tenga ánimo, tenga confianza. Nosotros podemos testificar que no moriremos, sino que viviremos para contar las obras de Dios. Salmo 118, versículo 17, dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Cuáles obras? Que Él me ha salvado y que asimismo puede salvar a otros hombres también. Es muy importante. Y también aquí dice, un cristiano salvo tiene el deseo de evangelizar a todos y no espera a que alguien más lo haga. No solo una vez, sino durante toda su vida. Durante toda su vida. Dios puede hacerlo solo, pero predicar trae la gran recompensa en el cielo para los salvos. ¿Cierto? Y por último, el resultado de la evangelización, el resultado de la evangelización, aquí dice, es un comentario, lo escribí aquí porque es sumamente importante, les leo. Si vive con el deseo de predicar el evangelio, su vida va a tener un cambio verdadero. Se dará cuenta lo necesario que es aprender la palabra, valorará tanto las comuniones con otros santos salvos y querrá hacer tanto la oración a Dios por esas almas. Si vive así, su vida naturalmente se va a limpiar sin que usted se dé cuenta. Como les mencioné, va a tener la necesidad de aprender mucho la palabra. Va a querer estar en todas las reuniones, en todos los seminarios y también querrá estar con todos los hermanos en todas las comuniones posibles y tendrá la necesidad de orar siempre. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Si usted guarda este propósito, entonces seguramente tendrá éxito en su vida. Una persona que evangeliza siempre tiene éxito, no va a pecar. Una iglesia que predica siempre le va bien. Una célula que siempre añade nuevas almas experimenta el sufrimiento y el gozo del Señor. Si en una iglesia no se predica el Evangelio, la Biblia dice, Dios no necesita estar en ese lugar. Por eso la obra de evangelizar es sumamente importante. Si esto está en nuestra vida, si nosotros evangelizamos siempre, entonces nuestra vida será el éxito. ¿Sí me explico? Los temas que hoy aprendimos, resumidamente, son estos. ¿Qué es evangelizar? ¿Quién puede hacerlo, verdad? Hay varios puntos que ya aprendimos. Evangelizar es como la guerra, es como plantar la semilla, es como ser un embajador, también como un atalaya, como un atleta. ¿Cuándo hay que predicar y por qué? En todo tiempo, en fuera de tiempo, porque las almas están muriendo. Hay que salvarlas del infierno eterno. Y esa es nuestra responsabilidad.
¿Cómo vamos a evangelizar? Hay varios puntos también, pero sobre todo nuestro testimonio es muy importante. Cuando nuestra vida esté conforme a la palabra de Dios, nuestras palabras van a tener el poder para invitar a otros a que ellos conozcan la verdad. Por eso el día de hoy hemos aprendido el tema muy importante, la evangelización. El día de hoy hasta aquí. Para terminar, vamos a orar juntos. Oremos juntos. Dios nuestro Padre, que estás vivo y que tienes todo el amor y la misericordia, y quieres que todos los hombres sean salvos, te damos gracias. Gracias por darnos la oportunidad de aprender tu palabra el día de hoy. Ayúdanos a guardarla en lo profundo de nuestro corazón, en la tabla de nuestro corazón, para que podamos ponerla por obra en nuestra vida, para que seamos testimonio fiel y también podamos enseñar la verdad a otras almas perdidas. Confiamos en que nos ayudarás y que siempre estarás con nosotros. Ayúdanos a cumplir siempre tu palabra. Y el día de hoy te damos gracias por el tiempo que nos has permitido aprender. Guarda a todos los hermanos y hermanas que se han esforzado por estar el día de hoy, aunque sea noche, aprendiendo tu palabra. Confiamos en ti totalmente y el resto del tiempo de nuestra vida la dejamos en tus manos, que nos des un buen descanso. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hola hermanos, buenas noches. Les agradecemos porque pudieron asistir el día de hoy para seguir escuchando este tema tan importante que es la evangelización, uno de los 4 pilares que se hablaron con importancia para nuestra vida cristiana. Entonces, con lo aprendido el día de hoy, vamos a ponerlo por obra en nuestra vida para poder ir creciendo. También, hermanos, como les había comentado, hay 2 anuncios. Se está proyectando en este momento la invitación al retiro de verano, que ya es próximo en estos días, técnicamente a finales del mes. Entonces, recordarles que necesitan ir inscribiéndose, pueden acercarse a los líderes de sus células para poder registrar e ir pagando con antelación para que esto se programe y no haya cuestiones de que no puedan asistir, ¿no? Sabemos que tal vez sea difícil para algunos por el trabajo y así, pero siempre con oración y anhelo y preparándonos con antelación vamos a lograr asistir, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el primer anuncio, el retiro próximo. También está el próximo seminario que se va a impartir en la casa de la hermana Brenda de la célula 5. Igual, esta invitación es para todos en general. Ahí está la dirección, se está compartiendo en la invitación para que si tienen invitados cerca, pues puedan avisarnos para que nos organicemos y si tenemos que hacer transporte, podamos pasar por los invitados, ¿de acuerdo? Va a ser del 13 al 17 de este mes, de 7:30 a 9 de la noche. Entonces, estos son los 2 anuncios que se están dando para que estén con antelación para prepararse. Y hermanos, les agradecemos también por su asistencia. Sabemos que ya es noche, que es difícil de participar porque algunos vienen del trabajo, pero esto va a ayudar a nuestras vidas de gran manera. Entonces, si tienen algún tipo de duda, pueden escribirlo en los comentarios o posterior, si se acuerdan después de una duda, que luego sucede así. Pueden escribirla igual en el grupo de WhatsApp para que se les pueda responder, ¿de acuerdo? Entonces, hermanos, les agradecemos, descansen todos y nos vemos este domingo en la iglesia a las 11 de la mañana. Descansen todos, nos vemos.